Hola, yo soy Carolita y estamos en otro capítulo de Para Gente Normal. Pues hoy les voy a hablar de un capítulo de mi vida muy interesante. Bueno, que para mí fue muy interesante, no sé. Espero que les pueda ayudar en algo, pues las cosas que yo he vivido, ¿no? Yo, como les había comentado, me divorcié y estaba buscando, pues, sanarme. Me divorcié en 2015 y pues apenas en agosto de este año dejé de vivir con esa persona. 7 años después. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los jueces jamás le pidieron una separación de cuerpos, casualmente. El señor simplemente no se quiso ir a vivir de otro lado y como la casa estaba a nombre de los dos, pues no había de otra. Pero además de eso yo no tenía dinero para moverme. Créanme que si yo hubiera tenido dinero, pues me hubiera ido de ahí. En fin, yo después de todo lo que sé que tenía que estar ahí ese tiempo. Todo es perfecto como es. Y les voy a explicar por qué. Yo sé que todo es perfecto tal como es. A pesar de que se haya pensado de que estar con alguien 7 años es horrible, con alguien que ni le hablas, porque, bueno, como él una vez contó en una sesión con una psicóloga que fuimos en 2013, le daba muchas vueltas a lo que le preguntaba la psicóloga, a lo que él ya viéndose acorralado, le dijo que él era un manipulador y que toda su familia junto con él eran manipuladores. Cuando él contestó eso, la verdad es que yo no dimensionaba lo que es un manipulador. No lo había dimensionado hasta creo que años después de que me puse a estudiar del tema, ¿no? Entonces, mi proceso de 7 años con esa persona, obviamente fueron durísimos porque un manipulador va a tratar de reventarte emocionalmente, totalmente, y está dispuesto a hacerlo con toda su familia. Afortunadamente, yo soy una persona que me considero fuerte porque simple y sencillamente no lo lograron y eso fue porque yo tuve esa búsqueda de sanarme. Y obviamente el encuentro con los ángeles fue para mí algo que me ayudó muchísimo. Tenemos 2 hijos y yo pensaba que por tener 2 hijos con él, pues podríamos tener una relación supuestamente yo normal, de poder comentar las situaciones de nuestros hijos, ¿no? Yo traté de hablar con él muchas veces con respecto a ellos y siempre salían cosas nuestras o más bien mías, de que yo tenía la culpa de esto, yo tenía la culpa del otro, que él estaba enfermo por mi culpa, etc, etc. Un día recuerdo que salimos mi hija y yo a comprar unas cosas al centro y se quedaron unas perritas que adoptamos y otras que acabamos de adoptar. El chiste es que cuando llegamos, una de las perras, pues las otras perras se salieron de la azotea y atacaron a una de ellas y la mataron. Mi hija se puso muy mal. Yo le hablé a su papá para que pues viniera a hablar con ella, según yo, todavía ingenuo, ¿no? Fue muy raro cuando él llegó a la casa estaba llena de sangre de una de las perras. Yo vi como que él se rió, así literal, y estuvo tantito con ella y se fue a una fiesta. Ese día prometí no volver a hablar con él. Entonces, yo le apliqué a él el método de la piedra gris, que ya me había puesto a investigar un poquito con respecto, bueno, no un poquito, bastante con respecto a lo que es la manipulación y el narcisismo. Y quiero aclarar que esto lo dijo él, porque mucha gente dice, no, es que tienes que checar primero si con un psicólogo, si tiene... Él lo dijo, no lo dije yo, y lo dijo con un psicólogo. Entonces, bueno, ante esas circunstancias, pues yo me puse a estudiar. La piedra gris, la técnica de la piedra gris es como que tú no oyes, no escuchas y te relajas, ¿no? Que todo se te resbale literal. Pero ¿sabes qué?
yo me cansé de ser piedra para él. Entonces, ahora la piedra gris era él, no yo. Es difícil llegar a ese punto donde todo se te resbale, donde todo, tú siempre estés en tu centro y todo lo que ocurre alrededor no te importe. Es difícil, ¿sabes? Creo que es una maestría que toma mucho tiempo. Sin embargo, quiero decir, con éxito la pude conseguir, porque no iba a dejar que una persona que ya ni siquiera era mi esposo todavía siguiera influyendo en mis emociones. Eso no lo iba a permitir. No era estar aguantando, porque la realidad es que al principio sí me aguantaba, pero después pude alcanzar la maestría para que ya no me importara. Llegué a ese punto en donde él hacía cantidad de estupideces como congelar la comida, ensuciar donde yo estaba, darle alimento a mis perras para que se enfermaran y vomitaran. 7 años de eso y más, que iré, luego contando un poquito con más. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo estaba hartísima de vivir con él, ¿saben? Y en un punto tuve un poco de dinero para contratar a un abogado. Era una abogada y resultó que no tenía cédula profesional. Entonces, por ahí no se pudo. Luego contraté a otro que se llama Jaime, no voy a dar su apellido, pero Jaime me pedía dinero cada mes y nunca hizo nada. Y luego el señor dijo que como me había asesorado, pues no me podía regresar el dinero. Y sí, Jaime, estoy diciendo su nombre, aunque no diga su apellido. Ese es el tipo de abogados con el que yo estuve desafortunadamente viendo. Entonces llegué a un punto de mucho estrés, de sentirme súper decepcionada, porque yo no veía la forma de irme de ahí. Yo lo que quería es obviamente lo que me corresponde, no más, lo que me corresponde de la casa, que era la mitad. Entonces, en una cuestión de desesperación, pero quiero decir a este punto que yo sentí que fui llamada a tomar ayahuasca. Y esto lo digo sinceramente, yo sentí que debía de tomar ayahuasca tiempo antes de tomar la decisión de hacerlo, que fue en diciembre del año pasado. De verdad estaba yo desesperadísima, o sea, ya no soportaba vivir con esta persona. Entonces, recuerdo que le dije a mi hija que quería ir a un retiro de Kriya Yoga, se llama. Por una cosa u otra no pude ir a ese retiro y qué bueno, la verdad. O sea, por algo no era mi camino. No quiero decir que sea malo, porque la verdad también me ha enseñado muchísimo. He aprendido mucho a través de lo que son los yogis. Se me hace algo muy bonito también. Pero no era mi camino era otro. Entonces, ya en la desesperación, en marzo de este año, mi hija me dijo: mami, ¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Porque cumplo años en marzo. Y le dije: págame para ir una toma de ayahuasca. Lo hice. El 18 de marzo estuve tomando esta sesión. Fue muy duro, pero no me arrepiento de nada. Al contrario, estoy súper agradecida, porque he oído muchas cosas con respecto a la ayahuasca, pero la verdad es que no puedes decir nada hasta que no lo vives tú. No estoy recomendando que lo hagas, ni siquiera. Solo te estoy diciendo lo que yo viví. Para ir a la ayahuasca, desde mi punto de vista, tienes que ir preparado sobre todo espiritualmente. Habiendo tomado conciencia de que todos tenemos traumas, de que todos tenemos cosas que sanar, pero aparte de eso, de haber hecho como una introspección personal, meditar y contactarte contigo mismo, ¿sabes? Muchos dicen que no la intención es que dejes que fluya lo que ella te tenga que decir.
La verdad es que yo no lo hice así, porque yo estaba desesperada. Y yo sí iba con una intención. Bueno, con varias. Una de ellas era perdonar a mi exmarido. Otra era dejar de vivir con él. Y creo que esas eran mis mayores intenciones, y también pregunté cuáles eran mis dones espirituales. Eso también lo pregunté. Bueno, llegué a la toma de ayahuasca. Tienes que prepararte, no comer ciertos alimentos, no relaciones sexuales, pero pues yo tengo 7 años de que pues, no tenía relaciones sexuales, entonces pues sin problema. Cero alcohol, yo no tomo alcohol, entonces pues iba bien, ¿no? Entonces ya en la toma de la ayahuasca, yo iba enferma, sí quiero anotar bien esto, porque yo iba enferma. Desde diciembre había tenido un problema respiratorio, como si tuviera una alergia, y entonces yo me compré pues los medicamentos, que no me gusta tomar medicamentos, pero me compré porque definitivamente ya se me hacía muy difícil respirar, pero se me agudizaba en las noches. No podía yo respirar. Entonces también intencioné para eso. Llegamos, platicamos con la persona encargada de esta situación. Había como 12 personas aproximadamente. Yo iba con mi hija en un bosque. La primera toma de ayahuasca es un shotcito así pequeñito. Sabe amargo, hasta todavía puedo sentir el sabor. Es muy amargo el sabor. Es como algo muy espeso, te lo tomas y pues esperas, ¿no? La verdad es que sí vas como un poquito asustado, ¿no? Es normal porque, pues bueno, vas a hacer algo muy diferente de algo que no vas a tener ni siquiera tú el control. A mí me hizo efecto, pues casi inmediato, podría decir. Te recomiendan que no abras los ojos, ¿no? Porque, pues, te puedes llegar a asustar de cómo se distorsionan algunas imágenes. Entonces, cuando yo cerré los ojos, prácticamente a los 5 minutos escuché unas campanas, pero unas campanas que se oían como muy terroríficas, ¿sabes? No como algo lindo, sino como algo de terror, de película de terror. Y entonces me molesté porque pensé, estos tontos, porque ponen eso, pues nos vamos a espantar, ¿no? Y luego oí un viento muy fuerte, así, pero así como de miedo, y yo, ¿estos qué hacen? Y abrí los ojos y pues no eran ellos, o sea, ellos tenían otro tipo de música, pero yo estaba oyendo eso dentro de mí. Y ya dije, no son ellos. Ya cerré los ojos porque sí la verdad sí como que me asusté. Yo he escuchado que este tipo de experiencia la mayoría de gente ve fractales y colores y muchas cosas así. No, pues yo no. Yo solo vi blanco y negro. Lo primero que escuché después del viento y las campanas fue una voz que me decía, una voz de mujer, muy insistente, me decía, aquí tú no viniste más que arreglar el asunto con tu ex esposo. Y decía el nombre de él en específico. Tú solo vas a arreglar este asunto, pero me lo decía así, vas a arreglar este asunto. Y me lo repitió muchas veces, pero como enojada. Y yo dije, ok. Y ya luego vi como... es que no recuerdo en qué tiempo fue, pero bueno. Escuché esa voz y luego me dijo, tú no tienes nada que perdonarle. Tú no tienes nada que perdonarle. Porque tú tienes 2 hijos con él, los quieres y yo sí los quiero. Entonces, ¿qué le tienes que perdonar? Esa casa donde has vivido es tuya. No tienes nada que perdonarle. Entonces como que ahí yo dije, tienes razón, o sea, como que algo entraba en mí que decía, es cierto, o sea, él y yo decidí casarme con él. Y en realidad él hizo cosas que obviamente me hicieron sentir mal, pero me di cuenta de muchas cosas que yo tendría que cambiar en mí también. Eso fue algo muy revelador. Primera,
porque yo en mis 5 sentidos jamás hubiera dicho eso, de que yo no tengo nada que perdonar. Entonces sé que hubo alguien externo que me dijo eso, o no sé si era interno, mi yo superior, no lo sé. Pero el chiste es que así fue, y fue como entrando en mí esa conciencia del perdón, pero una cosa es perdonar y otra cosa es dejarte. Son 2 cosas diferentes. Tú puedes perdonar, pero aquí eres tú también quien tiene que saberte amar a ti mismo y saber que mereces respeto. Entonces, una cosa es sí, te perdono, pero no te voy a permitir que me sigas lastimando, ¿sabes? Bueno, eso fue algo importante. Lo siguiente es que empiezo a verme como desencarnada, horrible, pero esto todo en blanco y negro, ¿eh? O sea, quiero decir que todo era gris, blanco y negro. Y me empiezo a ver como en un cementerio y me empiezo a ver muchas tumbas así. Voy a decir tal cual fue porque mucha gente va a decir que, bueno, no quiero omitir nada de lo que recuerde. Empecé a ver esto muy feo, muy lúgubre, y yo como si fuera una anciana, pero como desencarnada, como fea, algo que me estaba dando mucho pánico, pero yo no soy de expresar mucho, entonces yo era como de internalizarlo, ¿no? O sea, yo no estaba, ay, gritando eso, no, estaba yo como sufriendo por dentro, vamos a decir. En eso escuché otra voz que me dijo, yo soy tu maestro Saint Germain. Así lo escuché, quiero que sepan esto. Yo soy tu maestro Saint Germain, enfócate en el yo soy. Di yo soy, y yo ahí sí empecé a decirlo, yo soy, dilo más fuerte, yo soy, yo soy. Yo soy la poderosa presencia gobernante de mis pensamientos. Y empezar a escuchar eso así. Repítelo, yo soy tu maestro, no te fijes en eso, no te concentres en lo que no quieres. Fíjense, él me decía, no te concentres en lo que no quieres, concéntrate en el yo soy. Y me lo repetía y me lo repetía. Pasó esta cuestión. Yo a mi alrededor escuchaba a la gente que estaba vomitando, llorando. Había una serie de cuestiones ahí. Lo siguiente que escucho es como a mis ancestros, a mi hermana, una que había fallecido, a mi hermana Laura, a mi madre, a mis abuelas, que decían que estaban agradecidas por atreverme a sanar. Pocas personas se hacen esa introspección de sanarse, de buscar esa sanación donde sea, porque yo supe en ese momento que muchas de mis ancestros, mujeres, habían sido abusadas de muchas maneras. Y eso no es correcto. No es correcto y desafortunadamente nosotros vamos cargando con eso. Yo sé que ese día rompí con eso y me siento feliz de haberlo hecho. Eso fue esa parte. Luego empecé a escuchar muchas cosas, de cosas que sí han pasado, de cosas que iban a suceder dentro de la familia, que han sucedido, con mis hijos, que también han sucedido. No voy a entrar en mucho detalle de eso, pero algo que me pareció muy interesante es, por ejemplo, les comenté de la perrita que murió. Esa perrita nos dolió mucho por la manera en que murió. Entonces, fue así como de, ahorita que tú salgas del trance, va a venir un perro, y en ese perro va a venir el espíritu de Maya, que así se llamaba mi perra, para despedirse de ustedes. Dice ella que no, que su manera de trascender no, o sea, ya ella era su momento de irse. Entonces que no siguiéramos como con ese dolor, ¿no? Siguió pasando pues varias cosas que me dijeron de mi familia, de mis hijos y eso. Y luego les digo que yo estaba escuchando cómo vomitaban y de repente oí una voz que me decía, ya vas a salir del trance, pero te crees mucho, ¿verdad? Porque no has vomitado.
¿crees que eres mejor que ellos? Pues vas a vomitar. En eso, pues, ya, vomité. Creo que fue la única vez que vomité. Y me dijeron, ya vas a salir de trance, pero antes de que salgas te vamos a decir que el arcángel Miguel está aquí contigo y quiere que estés orando por todas y cada una de las personas que están en la sesión. Entonces, empecé a salir del trance y yo empezaba a orar por todos los que escuchaba. Me di cuenta de algunas cosas también que no están sanas en mí o no estaban sanas en ese momento, que era mi relación con los hombres, por obvias razones. Entonces, yo oía mucho a una chica que estaba en una angustia tremenda y yo oraba por ella, ¿no? Y le pedí al arcángel Miguel que estuviera con ella, etc. Y en eso escucho una voz que me dice, ¿te fijas cómo tú estás como muy enfocada en el dolor de las mujeres? También los hombres están sufriendo. Cuando dijeron eso, empecé a escuchar a un chico que estaba como con mucho dolor. Ora por él. Y entonces empecé a orar por él. Todo lo que pasaba alrededor me ayudaba a observarme a mí y a sanar también esas partes mías. Cuando ya estaba yo más o menos consciente, me levanté, fui al baño, regresé y vi a una chica que estaba acostada, pero yo todavía estaba como con una capacidad de percibir todo lo que estaba a mi alrededor. Pude percibir que esa chica había perdido a su mamá cuando era niña. Y yo sentí, vele a dar un abrazo de mamá. Me acerqué a ella y la abracé. Y platicamos X cosa. No platicamos mucho, no profundizamos. Eso fue todo. Al otro día, ya para despedirnos y todo esto, nos dieron un té y un pan, que yo ni tenía ni ganas de comer nada todavía, por cierto. Y esta chica con la que yo había comentado eso, empezó a comentar que ella había ido a la toma de ayahuasca porque ella cuando tenía 13 años había muerto su mamá y que era un dolor que ella no había sanado. La verdad como que me quedé muy sorprendida de cómo ella, o cómo más bien yo, pude percibir ese dolor. Y así estuve varios días y ya les contaré todo lo demás que viví en el ayahuasca en otro capítulo porque pues ya es tiempo de despedirnos. Esto es para gente normal.